Bien, hola, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar una reunión más de Urantia, Urantia Jóvenes o la de los adultos jóvenes de Urantia. Mi nombre es Asael Núñez. Este día yo voy a ser su host y contamos con la interpretación inglés y español que va a estar a cargo de Serapis Murillo. Él nos acompaña desde Colombia y hoy estamos de manteles largos porque tenemos unos invitados muy amenos, manejan muy bien los conceptos del libro de Urantia. Su charla, ellos la hacen muy sencilla. Me agrada que tienen esa capacidad de sintetizar o de poner las enseñanzas del libro de Urantia digeridas en elementos de la vida cotidiana. Ellos son Ruth Wenger y Brad Gardner. Em, el tema es el aborto espontáneo y el libro Durantia, una indagación filosófica viva. Quieren empezar con una pequeña cita que dice: nunca nosotros, los estudiantes del libro Durantia, llegaremos a estar tan instruidos que no queden mil misterios que exijan el empleo de la filosofía en un intento de solución. Y bueno, ellos, Ruthie y Brad, se ofrecen a sí mismos como un caso de estudio de esta noción al compartir sus experiencias, al procesar dos abortos espontáneos ocurridos en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que sucede cuando un embrión muere antes del nacimiento? Se le ofrecerá a este embrión otra oportunidad de vivir y de ser criado en los mundos mansión. Estas y otras preguntas sobre el otorgamiento de la personalidad y la vida humana serán planteadas y respondidas con diversos grados de satisfacción, utilizando como punto de partida una exploración de las guarderías de prueba. El objeto, el objetivo no es afirmar respuestas perfectas o legalistas a estas preguntas, sino más bien compartir una experiencia de la euforia de la filosofía y demostrar cómo ésta puede no solo respaldar la toma de decisiones morales, sino también ayudarnos a alcanzar una relativa seguridad personal en medio de la incertidumbre y facilitar nuestro acceso a esta paz que trasciende todo entendimiento humano. Para las personas que se acaban de unir a la reunión, los invito a que seleccionen en la parte inferior el icono que dice intérprete y que escojan el idioma de su preferencia. Estamos transmitiendo en inglés y en español. Y bueno, sin darle más rodeos al tema, los dejo en manos de Ruthie y Brad. Bienvenidos, muchachos, adelante. Muchas gracias. Bueno, el tema como presentado se llama El aborto y el libro de Urantia, una pregunta filosófica viva. Yo creo que una persona por lo menos ha escuchado ya esto hace una semana, lo presentamos o yo lo presenté o presenté una versión de esto como parte de una conferencia donde habían muchos jóvenes adultos leyendo el libro de Urantia, una sección al día. Hemos estado haciendo esto ya como 1 o 2 años casi, ya hemos estado estudiando el libro. Ya tenemos, tuvimos la presentación, la introducción, se los voy a colocar de nuevo, no lo voy a leer de nuevo. De pronto los que están viendo la grabación, de pronto quieren leer la presentación. Con esto, vamos a comenzar. Bueno, lo primero, quiero mencionar que si ustedes tienen hijos o niños cercas, sepan que de nuevo, de pronto conocen el tema del aborto espontáneo. Se llama médico as- es- abortos espontáneos. De pronto hay temas sensibles relacionados con estos temas, estos procesos médicos. Entonces, si hay algo que ustedes creen que quizás no es apropiado para un niño, que no escuchen, sepan que vamos a discutir temas sensibles. De pronto quieren utilizar audífonos, pero no hay nada tampoco tan grave, pero quiero darles esa alerta. Mi esperanza aquí, al seguir adelante, es que más que llegar a una conclusión fija sobre algún tema específico, sea lo que sucede con un embrión cuando muere prematuramente o cuando su personalidad está entrega. Mi esperanza no es tanto que ustedes resuelvan todas estas
preguntas ni respondan sus inquietudes hoy. No, lo que quiero es que cada uno de nosotros compartamos con experiencias iguales en confort y en responsabilidad. Igualmente, al yo reflejar en mis experiencias personales y al entender las enseñanzas del libro de Urantia lo mejor posible, eso es lo que yo también estoy tratando de entender para mí mismo. Descansar yo misma en la asegurancia del amor de Dios, la soberanía de Dios, su justicia perfecta y su misericordia. También no quiero presumir tampoco la misericordia divina, como nos dice el libro Urantia, y tomar una iniciativa personal para tratar de ser la humana más moral posible. De pronto no hablo perfectamente en cada de estos puntos, en cada diapositiva, pero este es mi propósito o esa es mi actitud personal. Quiero darle la palabra a mi esposo, quien va a contar una historia. Buenos días o buenas tardes a todos. Muy bien, qué tan bendecidos estamos de estar aquí. Ruthie y yo nos casamos en el 2021. Este es nosotros en nuestro matrimonio que se hizo en un café muy pequeño porque en el 2021 aún estábamos durante la pandemia de COVID y las reuniones eran tabú en ese tiempo. Nos habíamos conocido un año y medio antes y en ese momento, cuando nos casamos, yo tenía 44 y Ruthie tenía 32. Entonces, yo era un poquito mayor que ella, pero ambos nos unimos con el entendimiento de que un matrimonio y la familia son de importancia principal, la importancia principal para nosotros bajo la ley de Dios. Decidimos esperar un par de años antes de tratar de tener un hijo, pero esto siempre había sido una prioridad muy importante en nuestro matrimonio. Ruthie sugirió que esperáramos para asegurarnos que tengamos un entendimiento común, que nuestro matrimonio era lo suficientemente fuerte, pero más o menos 2 años más adelante, yo estaba en mi trabajo temprano un día, yo trabajo desde la casa para la Fundación de Orantia, trabajo desde Chicago, Illinois, y Ruthie ansiosamente llegó a la sala, insistió de que yo saliera de la reunión inmediatamente, y eso era algo no normal, ella nunca me interrumpe así, pero era algo muy importante, y aquí en la pantalla van a ver que resultó embarazada, Ruthie, y yo, la prueba embarazada resultó positiva. Yo ya soy científico jubilado, tengo una mente científica y estábamos monitoreando niveles de hormonas, estábamos planificando con el ciclo femenino para determinar cuándo sería la mejor oportunidad para poder tener un hijo. Y de hecho, sí funcionó. Pudimos tener el hijo. Aquí estamos momentos después de tener un embarazo positivo. Y lo más interesante sobre un momento como esto para mí en la vida es que bueno, la vida tiene que seguir. No pareció como había nada más que hacer. Regresé al trabajo, pero en mi cabeza, al seguir con mi deber como trabajar como padre de familia, estamos embarazados ahora, pero principalmente seguí con mi día. Pero Ruthie ya tiene que contar su parte de la historia. Voy a compartir brevemente. Brad regresó a trabajar y yo me quedé en el sofá con este examen de embarazo tratando de digerir, dejar que realmente, para yo entender el hecho que ya está embarazada, porque en ese momento, como yo estoy seguro que otras mujeres pueden relacionarse con eso, yo había estado toda mi vida tratando de no quedar embarazada. Y de repente, cuando ya quería estarme embarazada, era un cambio de paradigma. Y me tardó un tiempo, no estoy seguro si realmente me entró en la cabeza ese mismo día, pero una cosa que sí experimenté al sentarme ahí mirando este test era, wow, Dios me acabó de entregar una nueva vida. Me dio la confianza y hasta ese momento pensé que tenía 35 años en ese momento. Había gastado toda mi carrera adulta trabajando como música para tratando de audicionar, buscando diferentes oportunidades, siendo aceptado o siendo negada, basado en lo que piense otro ser humano, de lo que yo podía hacer o no podía hacer. Y aquí llegó la responsabilidad más importante que pudiera yo tener en la vida. Y para lo mejor o lo peor, no tuve que hacer nada.
No tuve que comprobar nada sobre mi capacidad de ser una madre, ni ninguna cosa por el estilo. Solamente teníamos este reconocimiento tan profundo que se sintió muy empoderador y me sentí mucho más conectada yo con la confianza de Dios que nos da a todos en muchas maneras para realmente dirigir nuestras vidas y para afectar las vidas de otros. Eso fue muy significativo para mí. También fue significativo para mí cuando ella compartió eso conmigo. Como el hombre de la casa, yo tenía un poquito más de una vista más lineal, una experiencia más directiva sobre este embarazo. Pero Rudy estaba en este espacio que iba a ser un poco más maternal y más amistoso hacia el nuevo niño. Y ahí estábamos nosotros el día que nos dimos cuenta que habíamos quedado embarazados. En ese momento, eso es lo que llaman la semana 4 de gestación. Probablemente es la semana 2 de concepción, si hacemos las matemáticas. Aquí estamos en la semana 4 y aquí tenemos la vida humana, una nueva vida humana viva dentro de la barriga de Ruthie. Este es un diagrama que les muestra eso, un poquito exagerado, pero el embrión realmente no se ve así de desarrollado en este momento. En la semana gestacional 4 y 5 probablemente es el tamaño de un grano de arroz, pero ahí está, formándose. Más o menos una semana después, estuvimos, yo lo recuerdo muy bien, estábamos en una cita médica para temas no relacionados con este embarazo y Ruthie comenzó a experimentar algo en su cuerpo que empezó a darse cuenta, se sentía como raras, las cosas le estaban moviendo y se sentía como el comienzo de un ciclo menstrual. Ahora, en la semana gestacional número 5 a veces esto puede ser común, pueden haber un poquito de sangre al comienzo de un flujo menstrual. Sin embargo, eso no necesariamente es una señal de que hay algo mal. Entonces continuamos con nuestro día. Pero al manejar hacia la casa y al llegar a la casa se volvió mucho más claro que realmente estamos en el proceso de tener un aborto espontáneo. Creo que se traduce más fácil como aborto espontáneo. Entonces, de repente, ya no teníamos un embarazo. Fue muy claro, sin ningún detalle, de que el comienzo del flujo menstrual había corrido, se veía diferente, esta menstruación, había retraso, entonces sabíamos que este embarazo se interrumpió y un par de días después tomó otro test y salió negativo, ya no estaba embarazada. Entonces algo estuvo ahí y después desapareció. Y comenzamos a procesar esto inmediatamente. Ya no tratamos de embarazarnos y empezamos a investigar por qué. ¿Será que estamos completamente preparados para esto? Hay otras cosas que se pueden hacer antes y Ruthie va a hablar sobre estos factores ambientales también más adelante, pero más o menos año y medio pasó después de esto y no estábamos exactamente intentando para embarazarnos, pero tampoco estábamos no tratando. Y recordamos esto muy bien. Y Ruthie estaba viajando, estaba en una capacitación fuera del estado mío y de nuevo, no necesariamente sabíamos que estaba embarazada, ella estaba viajando sin saber que estaba embarazada, pero después su flujo menstrual tuvo otro retraso y parece que ahí había algo sucediendo de nuevo, pero ella aún estaba viajando, si lo entiendo bien, y, y después su flujo menstrual o tuvo un retraso menstrual y de nuevo, cuando ocurrió esto, se veía un poquito diferente la menstruación y se veía exactamente como era hace año y medio. Entonces, parece que tuvimos otro aborto espontáneo. De nuevo, una nueva vida, hay algo que estuvo ahí y después desapareció otra vez. Y al procesar esta información una segunda vez en 2 años, comenzamos a pensar como estudiantes del libro de Dante específicamente, tratando de ser hijos de Dios. ¿Qué sucedió? No simplemente a nivel científico ni a nivel médico, porque tenemos respuestas médicas, pero ¿qué realmente ocurrió en ese momento? Y después comenzó una, una pregunta filosófica fascinante liderada por Ruthie, y estoy tan inspirado a darle la palabra a Ruthie.
cuando ella les cuenta sobre un proceso de tratar de reconciliar la experiencia con una revelación epocal. Gracias, Brad. Pensando sobre lo que ocurrió en ese momento, yo estaba en el sofá tratando de entender. Estoy embarazada, otra vez, es diferente. Y quedémonos con el primer aborto espontáneo. Solamente conocí 6 días que ya estaba embarazada antes de eso y después tuve que procesarlo y ahora ya no estoy embarazada. Inicialmente, si quiero ser honesta, no estaba segura qué quería sentir, qué podía sentir. Definitivamente estaba completamente triste, eso era muy claro. Sin embargo, seguía tratando de entender exactamente qué había sucedido. Y sin ni siquiera hablar sobre el libro Durante, pero ciertamente influenciada por el estudio del libro Durante anteriormente, mi proceso de tristeza personal o aún para procesar estos eventos en mi mente atravesó este siguiente escenario, este juego de roles, y que si lo pudiéramos llamar así. Consideré que existían dos escenarios que sucedieron durante el aborto espontáneo. Yo no soy doctora, no soy médica, no estoy diciendo que estos son las únicas dos opciones médicas. De pronto no son precisas científicamente o no perfectas, pero para compartir mi proceso interno de cómo yo lidié con esto, yo consideré dos opciones. El primer escenario fue que algún, alguna vida había comenzado dentro de mi ser, pero inherentemente había sido defectuosos. Los cromosomas de pronto no estaban listos. Había algo comenzó dentro de mi cuerpo que no pudo convertirse humano y murió porque tenía alguna falla inherente. Ese era un posible escenario que consideré, dado lo que había yo aprendido sobre el proceso científico y dado mi edad, conociendo que las abnormalidades cromosomos son una causa muy grande del aborto espontáneo. Y un segundo escenario que considero, bueno, quizás lo que sucedió es algo que sí, una vida humana sí comenzó, pero después murió porque no tuvo el ambiente correcto para sobrevivir en mi barriga. Quizás mi cuerpo no estaba listo, como ya sé ahora, no teniendo hormonas perfectamente equilibrados y otros marcadores biológicos. Quizás mi cuerpo fue la razón por la cual esta vida murió o falleció. Y como no podía conocer cuáles de los dos sería, o un tercero o cuarto opción o explicación, para que yo pueda poder procesar y llorar y seguir adelante, traté de entender estos dos escenarios. Pensé, bueno, en el primer escenario, en el primer caso, sí es verdad que la vida que comenzó dentro de mi cuerpo tenía el destino de nunca haber sido humano. Entonces simplemente voy a confiar y tener fe en Dios, que las cosas sucedieron como tenían que suceder. Voy a estar agradecida de que si esto nunca hubiera podido terminar en un ser humano saludable, le voy a decir gracias a mi cuerpo y a los cargadores de vida, portadores de vidas, por diseñar un proceso donde yo no tuve que tener un embarazado por 9, 10 meses solo para que después no nazca o no sé lo que hubiera pasado. Decidí que voy a confiar y tener fe en Dios. Si ese es ese escenario, puedo tener paz y puedo seguir. En el caso de la segunda posibilidad, sí hubo un ser humano que sí podía sobrevivir, pero por mis condiciones biológicas o otros factores ambientales murió. Igual decidí que tenía que confiar en Dios y tener fe en Dios. Pensando atrás hacia ese dicho, que nada que tiene un valor de supervivencia se pierde en el universo. Algo que yo creo que sí tuve en una confianza desde una temprana edad. No con esas mismas palabras, pero yo confiaba. Yo creo que aprendí muy temprano en mi vida de simplemente confiar que las cosas son como son por una razón a largo plazo. No siempre a corto plazo tiene sentido, pero a largo plazo sí. Aún pude tener cierta paz con esta otra explicación posible. Honestamente, para mí personalmente, yo puedo realmente terminar la presentación de hoy así.
si solamente vamos a hablar sobre cómo personalmente puede procesar este aborto espontáneo, porque eso es lo único que necesita tener fe en Dios y confiar en Dios. No tengo que conocer las respuestas, puedo seguir adelante y estar ok con esta confianza en Dios. Pero como soy una estudiante muy seria del libro de Urantia, como muchos de nosotros aquí, utilicé esto también como una oportunidad de poder digerir y estudiar profundamente, un estudio profundo que traté de comenzar antes de que sucedió estos abortos espontáneos. Y ahí es donde había comenzado a estudiar sobre los mundos moronciales y por qué el sistema de la supervivencia de de los niños después de la vida sería como era. Y tratando de interpretar el libro, porque yo reconocí al leer esto, es un poquito más complejo de lo que yo pensaba cuando había leído la parte de las guarderías en los mundos de estancia. Antes de compartir un estudio con ustedes sobre las guarderías provisionales, quiero compartir mis presunciones filosóficas y mi actitud personal hacia el libro, para que ustedes puedan entender el fundamento por lo cual todos mis estudios se fundaron. Para mí, el libro Urantia es la revelación que dice que es, no es nada más ni nada menos. Por una parte, tiene autoridad como la presentación de la verdad más recientes ante los mortales del libro de Urantia. Es coordinador y es el que hace tamizaje de los conocimientos existentes y existentes. Es un sensor de las religiones sucesivas de la evolución y ofrece mínimo, por lo menos dentro de la cosmología, ofrece la eliminación autoritiva del error. Y también es una presentación compuesta por muchos seres celestiales altos. Eso es una cosa. Por otra parte, también sé que contiene marcos mentales que necesitamos nosotros para el pensamiento humano, pero que todos, sin excepción, están errados en cierto grado, un mayor o un menor grado, son errados. También es un libro que contiene significados parciales o aún hasta distorsionados. Es el producto de un ministerio celestial que son parciales, transientes y adaptados a nivel práctico, porque ninguna revelación, aparte de llegar al Padre Universal, pudiera ser completa completamente. Estudiar el libro también requiere el contexto de una experiencia espiritual personal para un entendimiento verdadero personal. Aunque todos los marcos, aunque todas las ideas, las palabras, los conceptos en el libro de Urantia fueran perfectamente la verdad, que no son perfectos, de hecho lo sabemos, pero aunque fueran perfectos, aún se limitaría por mi propia capacidad personal de entender. Son ambas cosas. Estoy haciendo este baile circular al estudiar estos puntos, abordando el libro de una manera muy abierta y diligentemente tratando de ser una buena estudiante para entender exactamente qué quieren decir las palabras y también recordando que mi mejor interpretación de este libro sigue siendo algo un poquito menor a lo que es la verdadera o la pura verdad. Habiendo dicho esto, quiero ahora que estudiamos un par de partes del documento 45, 47 y 49 desde el ángulo para responder esta pregunta. ¿Qué sucede con los embrios? ¿Qué le sucedió a mis dos embrios de nuestras dos abortos espontáneos? ¿Qué pasó con esos embrios? No tenemos que acordar, para ser claros, yo estoy 100% bien a tener diferentes perspectivas y diferentes ideas, pero sí quiero compartir cuál ha sido mi proceso. Y tengo que reconocer tres lectores del libro Urantia que han tenido una gran influencia sobre mis procesos mentales. No todos estamos de acuerdo, sin embargo, J.J. Johnson y Josh Wilson, que tengo el privilegio de vivir con él en Arizona, y también Chris Halverson en un estado vecino. Cada uno de ellos han escrito papers y yo he tenido conversaciones con ellos sobre estos temas. Y voy a colocar este en el chat más adelante si quieren ustedes leer
algunas cosas que ellos han escrito sobre estos temas. Entonces, en el documento 45 es la primera instancia donde vemos una referencia explícita a las guarderías provisionales. No voy a leer todo esto, pero está en la pantalla, es el documento 45, sección 6, párrafo 7. Si ustedes quieren pausar esta grabación o leer esto, si están mirando esto más adelante, o tomen notas y pueden leerlo más adelante, pero ahora quiero resaltar algunos puntos que me tocan a mí para que respondan mi pregunta de lo que sucedió con mis embrios. El primer punto para mí es el concepto de los hijos que murieron en los mundos evolutivos antes de adquirir un estatus espiritual como individuos. Me estoy dando cuenta ahorita en esta presentación de hoy que yo no sé cómo se está traduciendo esto en diferentes versiones del libro. Eso sería muy interesante para poder comparar todo esto, pero en inglés la frase sería antes de adquirir un estatus como individuo, estatus espiritual. Para mí esto significa el momento que el ajustador del pensamiento nos llega, porque el ajustador del pensamiento es lo que tiene una entidad espiritual. Y eso es lo que nosotros, como seres evolutivos, que nos necesitamos fusionar para que ellos reciban nuestra personalidad, pero nosotros recibimos su identidad cósmica y así podemos persistir durante la eternidad. Esa es mi interpretación, de pronto tienen otras, pero mi entendimiento es que este párrafo habla específicamente sobre los niños que mueren antes de adquirir sus ajustadores de pensamiento, así lo entiendo yo. La siguiente frase que tenemos tiene que ver con la ascensión, sea cualquiera de sus dos padres naturales. Natural, creo que están diciendo biológicos cuando dicen natural. La ascensión de cualquiera de sus padres naturales o biológicos asegura que un hijo mortal tendrá una repersonalización para poder seguir el camino parental de la ascensión mortal. No explícitamente se dice si el padre no está en los mundos mononciales, no dice qué pasa si el niño no tiene nadie que seguir. Eso no se declara. Sin embargo, eso también parece indicar que existe una correlación más allá de este planeta entre el padre y su hijo, especialmente cuando muere un niño prematuramente. Eso cuando lo leí realmente me trajo un interrogante, porque yo no había considerado que esto pudiese haber sido el caso. Solamente brevemente quiero colocar en la pantalla mi entendimiento de cuatro hitos o cuatro pilares en el desarrollo infantil, como lo entiendo desde el libro Durante. Y esto es muy superficial. No estoy hablando de edad 1, al año 1, al año 2, al año 3, pero ¿cuáles son o cuándo comienza la niñez, cuándo termina la niñez? ¿Y cuáles son los hitos más monumentales que pasan en estos tiempos? Como entiendo yo el libro Durante, el primer momento es en la concepción. Esto no dice que la personalidad se le entrega durante la concepción. No estoy no estoy diciendo esto directamente, pero sí estoy diciendo que esto sí es el comienzo de cualquier ser de el yo. Sabemos que un adulto viviendo hoy, si su madre en la barriga usaba alcohol o drogas, abusaba, superpacientes o no se cuida, ese ser fue afectado sin importar otras cosas que pudiéramos debatir. Estoy como a decir que eso es el comienzo de la experiencia del niño. En el documento 103 también se menciona, de nuevo, en inglés se dice que un niño existió más o menos 9 meses antes de experimentar el nacer. La palabra niño o child no es lo mismo que la palabra personalidad. Niño no es igual que persona, ni criatura evolutiva no es lo mismo que finalista. Son términos completamente diferentes. No estoy diciendo que, que uno excluye el otro, pero sí son términos diferentes. El nacimiento es el segundo hito. Yo creo que eso es bastante obvio. Cuando el niño físicamente se vuelve un individuo, eso también se menciona en alguna parte, creo que en el documento 47.
aunque no lo tengo en la pantalla, que se adquiere la entidad física del niño en el nacimiento. Ese es el momento donde, en general, en la tierra, si una madre muere cuando está embarazada, durante un embarazo, no es 100% garantizado que muere el bebé, pero la vida del bebé está muy amenazada si muere la mamá durante el embarazo, aunque después del nacimiento esto ya no es el caso. Después del nacimiento, la salud de este infante no depende sobre la vida de la madre. Este es el momento también en el documento 37 se menciona que existen lo que se llama registradores de personales y ellos se interesan apenas que nace el niño, que también considera otro hito en términos del sistema cósmico en el desarrollo infantil. Y después tenemos, por lo menos tenemos en este planeta un recorderis. No todos los planetas reciben ajustadores del pensamiento, depende de dónde está el planeta en su estatus evolutivo. Para nosotros, cada ser humano con una mente saludable logra el don o el regalo de un ajustador de pensamiento más o menos a los 5 o 6 años. Y aquí el serafín guardián llega. Entonces el ajustador y el serafín juntos, junto con el humano, con el individuo, crecen o crean un sol. El serafín no, pero el serafín sí lo trata de cuidar y lo lleva a los mundos mononciales para supervivencia. Es otro hito. Y el último tiene que ver con la edad número, cuando tienen 16 años. Esto es menos directo, pero esto es una inferencia mía. Yo lo infiero de diferentes lugares que he leído en el libro, que es la final, el último año de la niñez, cuando ya el cuerpo y la mente está completamente completo. Y porque en el documento 47, cuando leemos sobre los niños que están en después de los 16 años, es que toman su decisión sobre carrera paradisíaca en estas guarderías y raramente encontramos a alguien menor de 16 en los mundos moronciales. Si miramos en el documento 4 del libro, durante el libro 4, más o menos a los 16 años fue que Jesús logró su crecimiento completo de su mente y su cuerpo a los 16. Entonces, estoy como diciendo que más o menos ese es el año final, ese es el último año. Cada vez que leemos sobre las guarderías provisionales, yo trato de pensar qué grupo de niños, de qué estamos hablando, de todos o solamente algún grupo específico dentro de este mundo evolutivo, este alcance evolutivo. Aquí lo tenemos, eso es lo que yo estoy proponiendo, lo que acabamos de leer. Yo creo que eso se refiere a todos los niños que murieron antes de recibir un ajustador de pensamiento. ¿Por qué lo coloqué en gris a la izquierda? Es que yo sé que hay debates entre diferentes lectores sobre si algo significativo llega antes del nacimiento, pero yo sí creo que sí se refiere de todos los niños hasta los que fueron concebidos, hasta los que nunca han nacido, pero otros insisten que solamente es después del nacimiento que esto se aplica. Tengo otras dos partes. Uno es del documento 47. No voy a leerlo, pero aquí se los coloco en la pantalla para que ustedes mismos los puedan leer en otro momento. Estos son un par de párrafos de la sección 2 de las guarderías provisionales. Voy a hablar sobre un par de puntos que me vienen a mente. Uno, la declaración que aquellos que murieron en los mundos evolutivos del espacio antes de adquirir el estatus como individuo en los registros universales. Si leemos esto demasiado rápido y como lo leí yo la primera vez, yo pensé que esto trataba de la misma cosma como en el documento 45, pero recuérdese que en el documento 45 se refería a un grupo de niños que aún no habían adquirido el estatus espiritual como individuos. En cambio, aquí esto habla sobre aquellos que mueren antes de adquirir estatus como individuo en los registros universales. No son exactamente lo mismo. Ser un individuo, volverse un individuo y tener un estatus espiritual como individuo, esas palabras significan algo diferente. Entonces me pregunté, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es la adquisición de estatus como individuo en el registro universal? Al pensar hacia atrás a esos registros de personales en el documento 37 que toman nota o registran cuando hay un nacer,
y pensando lógicamente sobre qué es un estatus individual, qué puede significar. Yo lo interpreto como el nacimiento. Yo interpreto esto a que se refiere a los niños que murieron antes de nacer. Yo sé que algunas otras personas pudieran estar en desacuerdo, pero eso es lo que me hace más sentido, tiene más sentido lógico para mí. Después tenemos la declaración que si sobrevive los padres de este niño, uno o los dos de los padres, el alma no desarrollada de este niño se le entrega a las guarderías provisionales. De nuevo, otra vez aquí muestran lenguaje o un idioma que implica o parece ser que existe alguna conexión entre el padre o la madre con su hijo más allá de esta vida. De pronto, ese niño tiene que depender sobre este padre más adelante. Quizás, pero solamente parcialmente me satisface esa interpretación porque no se declara directamente aquí tampoco que en el evento de que si no sobrevive ninguno de los padres, que ese ser muere, que ese niño muere. Eso no se dice aquí, pero pudiera implicar. También es difícil interpretarlo. Es difícil interpretarlo de otra manera. Entonces, aún para mí es un interrogante tratar de entender la relación de los padres, el hijo, post muerte y si los padres no sobreviven versus si sobreviven los padres. Y esa otra declaración, que el despertar, que se refiere a los bebés de los mortales infantes ocurre inmediatamente cuando resucita a los padres. Y eso suena un poco literalmente mucho más exacto. Aquí sí suena más definitivo, más preciso de que se requiere el padre que sobrevive. Sí, el despertar del infante en las guarderías ocurre en el momento exacto que llegan sus padres a los mundos de los moronciales. Entonces, lógicamente, si el padre nunca llegaría al mundo de estancia, entonces en el exacto momento que se despierta sería nunca, que de nuevo me da o me da más interrogantes. No sé si estoy interpretando correctamente porque sería esto el caso, pero eso comienza a sonar un poquito más claro para mí, que eso quizás sería la manera que son las cosas. Regresando al mapa del desarrollo infantil, como lo entiendo yo, lo que leímos anteriormente refiriéndose a los niños que murieron antes de adquirir un estatus como individuo, como lo entiendo yo, definitivamente eso se refiere a todos los niños entre la concepción y el nacimiento. Yo sé que hay otros que interpretan esto de maneras diferentes, pero así lo entiendo yo. La última parte que quiero revisar es el documento 49 en la sección 6 sobre el escape terrestre. Los dejo aquí, se lo dejo aquí para que lo puedan copiar. Aquí tenemos un par de párrafos y voy a de nuevo mostrarles la parte más relevante o que creo que yo es la más relevante. Primero tenemos la declaración que los niños que tienen ajustador siguen al padre siguen al papá o a la mamá que tiene un avance más espiritual. Eso se refiere a los niños que sí tienen ajustadores de pensamiento ya, que lograron un ajustador. Se refiere de nuevo a alguna relación, algún vínculo con el padre en los mundos de estancia. No se declara definitivamente, no dice exactamente qué sucede si el padre nunca llega, no dice eso. Sin embargo, parece sí hablar sobre algún tipo de dependencia, un vínculo entre el padre y el hijo o la madre y el hijo. Y después hay otra declaración sobre otro grupo de niños, no los niños que tienen ajustar, pero en este caso dice algo diferente. Los niños que mueren cuando son muy jóvenes y no han podido llegar al ajustador de dependencias se repersonalizan de acuerdo o al mismo tiempo cuando llegan uno de los dos padres, cualquiera de los dos padres. Esto me recuerda a la sección anterior en el documento 47 que trata sobre los niños, los infantes que se despiertan al mismo tiempo que resucitan sus padres. Eso significa la parte concomitante, exactamente en el mismo momento que llega el padre al mundo moroncial. Esto suena un poquito más definitivo para mí que los niños que mueren antes de su ajustador de pensamiento. Realmente es obligatorio que sobreviva su padre. Estoy menos convencido con los que no tienen ajustadores, pero los que no tienen ajustadores aún, parece ser, o por lo menos entiendo yo, que el padre tiene que sobrevivir para que ellos resuciten. Y también tenemos la otra declaración en el tema de supervivencia. Todos los niños sin ajustador, todos los que no han logrado ajustador,
aún están vinculados con sus padres. Eso muestra hasta aún más claro. Entonces, para mí en este momento, aún estoy menos decidida sobre el grupo de niños que mueren después de recibir su ajustador. De pronto un año de 8, de 12, de 10. Esos no. Pero aquellos que mueren antes de recibir su ajustador, quizás es un niño de 3, uno de 1, o quizás lo que aún no han nacido aún, parece para mí que sí es obligatorio que su padre o madre tiene que sobrevivir para poder resucitar en los mundos moronciales, para sobrevivir más allá de este planeta. Y finalmente, desde esta sección tenemos una declaración que el ministerio seráfico ante ambos grupos de los niños con ajustadores y los niños sin ajustadores, el ministerio seráfico ante los dos grupos en general es similar a aquello del padre más avanzado o es el equivalente a aquello del padre si solamente sobrevive uno. Eso es más interesante para mí porque los reveladores claramente dicen que en el caso de que sobreviven los dos padres, lo que sucede es que el más avanzado sobrevive, en el caso de que solamente sobrevive, pero no hablan sin ningún padre sobre, no nos dicen nada, que eso me conlleva a inducir que por lo menos para uno de estos grupos simplemente no es una opción, no pudieran. Eso es mi especulación. Entonces, en la sección que acabamos de leer, como lo entiendo yo, comenzamos hablando sobre aquellos que ya tienen ajustadores, que lograron ajustar, el grupo de niños que mueren o murieron, que están en las guarderías provisionales con ajustadores hasta los 16 años. Y yo creo que también estábamos hablando sobre los más jóvenes hasta ser concebidos. Entonces, si yo recopilo todos los puntos y las nuevas interrogantes que me llega desde este estudio, me sale la siguiente lista. Primero, me parece claro para mí, después de estudiar las guarderías provisionales, que sí, los niños que mueren antes de adquirir un estatus espiritual como individuos, sí pueden sobrevivir. Yo creo que eso se refiere a los niños que mueren sin un ajustador de pensamiento. Le coloqué un interrogante aquí para dejarle la puerta abierta por si acaso hay una mejor interpretación, en cual caso cambiaría de opinar, pero así lo entiendo yo en este momento. Los niños que mueren antes de lograr un ajustador pueden sobrevivir, pero como lo veo yo, definitivamente solo si uno o ambos de sus padres sobrevivan, como lo entendí yo. Después, la llegada del ajustador constituye una identidad en el universo, mientras esos niños sin ajustador sí están vinculados con sus padres. Los niños que dan antes de adquirir un estatus individual en los registros universales sí pueden subir. Eso creo que se refiere a los niños que mueren antes de nacer de nuevo. Si tienen una mejor interpretación, estoy dispuesta a escuchar. Y nuestros embrios humanos, como lo entiendo yo, es que aquellos embrios, si fuesen humanos, si lograron realmente ser un humano biológico, como lo entiendo yo, es que ellos van a estar esperándonos en las guarderías provisionales hasta que yo o Brad llegue al primer mundo moroncial. Pero después tengo este gran interrogante que no podemos responder hoy. ¿Por qué sería necesario que un padre sobreviva para que un niño sobreviva? Eso es un interrogante. Aún para mí, ni siquiera sé cómo responder estos, ni he intentado responder esto, aunque ya lo ha tratado de entender mucho más, lo ha tratado, pero para aquellos de ustedes que también tienen esta pregunta, o quizás no tenían esa pregunta y ahora sí es un interrogante, una pregunta, pues, consideren al estudiar el libro dos diferentes grupos de niños, el grupo de niños que mueren antes de lograr un ajustador y el grupo de niños que mueren ya con un ajustador, porque yo creo que las respuestas posibles a esta pregunta pueden ser diferentes dependiendo de este grupo, pero quizás esto pudiera hacerse más adelante en otros años, en un futuro, en otro webinar. Y finalmente quiero terminar diciéndoles cuáles fueron las implicaciones para mí en términos de tomas de decisiones morales. Y voy a compartir esta lista como una declaración personal
No es una declaración que creo que todos en este llamado, los que están mirando la grabación, o todos los que están en este planeta, deberían ver las cosas exactamente como las veo yo. Sin embargo, eso es lo que yo entiendo y ojalá los inspire a ustedes a considerar las tomas de decisiones morales y las implicaciones morales para ustedes al entender el libro. Primero, yo ahora considero que mi responsabilidad como madre o padre comienza antes de concebir. Y yo considero esto cuando mi esposo y yo tratamos de entender qué pasos durante el aborto espontáneo para tratar de buscar una explicación posible cuando miro mi salud, mis hormonas, otras maneras que mi cuerpo estaba funcionando, no está funcionando bien. En general, soy saludable, pero hay algunas cosas que estoy reconociendo basado en mi estilo de vida que quizás no ayudaron con mi embarazo ni lograr que el niño nazca. Aún en este momento, en este mismo, no estoy segura si puedo estar embarazada y aún estoy tratando de cuidarme lo más posible como si tuviera un bebé en mi barriga. También estoy considerado que mi responsabilidad como madre va a ser después de que muera. No necesariamente entiendo el por qué sería esto el caso, pero esta revelación creo en ella. Entonces estoy escuchando ahora. Tengo una nueva razón por la cual quiero vivir y sobrevivir. Yo quisiera sobrevivir de cualquier manera, obviamente. Ya había decidido eso antes. Quiero estar en la carrera paradisíaca, pero ahora no se trata solo de mí. Posiblemente de mis hijos que me están esperando en los mundos moronciales, en las guarderías, dependiendo si sobreviva o no. Vamos a cerrar pronto, pero voy a leer más adelante un poema muy breve, pero también tenemos un concepto de es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Y yo estoy pensando a esos dos escenarios que mencioné antes al comienzo de la presentación, cuando consideré yo, ok, ¿qué sucedió? O algo fiable o algo que se podía lograr se perdió o algo que no se había podido lograr se perdió. Y yo me encontré discutiendo esto muy temprano. Estaba pensando en un momento temprano, ay, ojalá, espero que ojalá lo que sucedió fue que eso realmente no era una vida humana y por lo tanto mi cuerpo lo eliminó, está bien, pero me había frenado y pensé, si quiero esperar algo, ¿por qué esperaría eso si quiero tener esperanza? Eso no es la actitud que quiero tener. Realmente sería un mejor escenario, una mejor posibilidad que ningún valor humano se creó y por lo tanto no tengo que estar triste, pero sería mejor que creamos un ser humano. Quizás esta vida no puede ser finalista ahorita, pero de pronto puede ser un ciudadano paradisíaco. ¿Eso sería tan malo? ¿O eso realmente es una alegría muy grande, aunque temporalmente esté triste y esté en llantos porque ya yo no pueda cuidar a ese niño en esta vida? Eso fue una reflexión interesante que tuve yo. Una de estas realmente ayuda al Supremo, el otro no ayuda al Supremo. La otra cosa que está clara para mí, la vida humana es valiosa en todo el libro. Eso no es una declaración política. No he utilizado esta palabra aún en el sentido político ni en un sentido voluntad, pero la palabra aborto, el aborto es un tema muy controversial y a propósito evité el aborto, a propósito lo evité en esta presentación, pero algunas cosas pueden aplicar también, pudieran aplicar al aborto no espontáneo. De nuevo, yo confío que cada uno de nosotros como individuo, así como Dios confía en nosotros como individuos de tomar las mejores decisiones posibles, simplemente se volvió más claro para mí que cualquier decisión que yo pueda tomar en el futuro en términos de otras vidas humanas que pueden estar dentro de mí o no, decir que yo tengo que considerar que tienen valor. Sea si ese embrión tiene una persona, no lo sé. No sé si todas estas cosas se pueden debatir. Yo decidí que aún sigue siendo valioso. Y rápidamente quiero mencionar de nuevo, reconociendo que yo no estoy tratando de hacer una declaración política, pero estoy tratando de decir que hay un valor en el individuo y también el valor en lo colectivo.
Jesús, por ejemplo, él no dijo que estaba en contra de la pena de muerte cuando estaba en la cruz junto al criminal. Él reconoció que para esa sociedad en ese momento de desarrollo, así es que ellos sentían que podían manejar o administrar su sociedad con la ley y el orden. Entonces pueden haber situaciones, no hay una respuesta fácil. Creo que aún tenemos que tomar decisiones como individuos y como sociedad. Pero de nuevo, espero que siempre venga estas decisiones reconociendo el valor de cada individuo humano y hacer nuestro mejor intento para equilibrar esto con otros valores. Esto es una pregunta muy común entre lectores de libros. ¿Cuándo se otorga la personalidad? Yo la quité y no la había mencionado hasta el momento. Si tuviéramos más tiempo, hubiera mencionado cuándo llega la personalidad, pero hay dos razones por las cuales no quise discutir este punto. Primero es que no estoy ni tan seguro yo cuando se entrega la personalidad. He escuchado argumentos que cuando se concibe, que en el nacimiento son otro argumento. He escuchado que más o menos a los 2 años de edad. También quizás que viene antes de que llegue el ajustador de pensamiento, le llega la persona. Y he escuchado que nunca se otorga porque está en el otro lado, se otorga en la eternidad y nunca se entrega durante el tiempo y el espacio. Esta es otra presentación que pudiéramos discutir, pero para esta presentación, para esta diapositiva, principalmente, o primero quiero hacer otra pregunta que yo creo que es más interesante y en mi opinión más ética y más moral. En vez de preguntar cuándo se otorga la personalidad, yo sugiero que nos preguntemos cuándo tiene el potencial la vida para una personalidad humana. Porque recuerden que vivimos en la era del Supremo, no son los actuales que importan, más importan los potenciales que se están actualizando o realizando. Es igual de valioso el potencial y conocer cuándo los potenciales para el desarrollo humano comienzan, no simplemente cuando se vuelven una realidad. Y brevemente, yo creo, hablemos sobre la rebelión de Lucifer. Nos dicen que una y otra vez no dice el libro las razones por la cual no se frenó la rebelión de Lucifer inmediatamente. Se permitió llevarse a cabo, se permitió seguir y sembrar sus propias semillas, tanto de bien y lo que podía seguir, y justicia, pero también se menciona en el libro de Urantia, en alguna parte, que una persona que puede prevenir una rebelión, no solamente la persona que la puede frenar una vez que comenzó, pero la persona que puede prevenir una rebelión para que nunca haya sucedido, hizo algo aún más grande y creó aún mayor valor, creo yo. Entonces, esto simplemente es otro punto de cómo el potencial puede ser más importante que lo que realmente se actualizó o se realizó. Antes de leer un poema para cerrar mi charla, quiero recordarles a todos cuál era mi intención, nuestra intención al comienzo, cuál fue. Yo espero que cada uno de nosotros sintieron una dosis igual de confort y responsabilidad, conociendo que podemos tener confianza y fe en un Dios perfecto. Sea que entendemos exactamente lo que va a suceder o no, sea que vamos a estar de acuerdo en lo que dice el libro de Nanti o no, o si ni siquiera lo entendemos correctamente como individuos, al final del día, nada de esto cambia la naturaleza de Dios y no cambia la realidad final que controla Dios, ni tampoco tenemos el propósito de ser esclavos pasivos tampoco sobre lo que nos dice Dios. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades como individuos de pensar nosotros mismos y de tomar las decisiones mejores que podamos nosotros mismos, considerando las implicaciones morales para aquellos que están a nuestro alrededor y hacer nuestro mejor esfuerzo de vivir con la voluntad de Dios. Y con esto voy a cerrar con un poema por un poeta inglés escrito en el año 1850. Lo voy a leer en el inglés original porque la poesía funciona mejor de esa manera, pero voy a compartir en el chat si lo quieren leer más adelante, porque aún los angloparlantes no lo entienden completamente a veces por el inglés tan viejo. Lo voy a leer, va a ser mi mejor intento. Y este poeta escribió esto después de que murió algún amigo de él.
está lamentando, está llorando la pérdida de su amigo. No envidio en ningún estado de ánimo al cautivo vacío de la noble ira, el pardillo nacido dentro de la jaula que nunca conoció el bosque de verano. No envidio la bestia que se toma sus licencias en el campo del tiempo, sin las cadenas del sentido de la culpa, en quien la conciencia nunca despierta, ni a lo que pueda considerarse bendito, bendecido, el corazón que nunca juró lealtad, sino que estanca en la maleza de la pereza, ni a ningún reposo engendrado por la carencia. Lo tengo, por cierto, pase lo que pase, lo siento. En mi mayor dolor es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado en absoluto. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias por quedarse. Fue un poquito más largo que lo que de pronto ustedes normalmente trabajan. Pues estamos muy bien en tiempo, no, no hay problema, de hecho estamos dentro del rango. Ahora, pues vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere comentar algo, tiene una pregunta para Brad o Ruth, adelante, pueden hacerlo. Brad acaba de poner en el chat el poema para todos los que quieran leerlo. Está la liga ahí en el chat. Y bueno, fíjense, yo sí quisiera, quisiera nada más compartirles un poquito de algo que me sucedió. Eh, Cuando yo estaba platicando con Brad y Ruthie sobre el tema, cuando me dijeron el tema, se me hizo demasiado interesante porque yo tuve una experiencia muy curiosa que relaciona también el libro Durantia y el libro Durantia me ayudó a digerir o a pasar esto. Entonces, ahorita con lo que comenta Ruti, pues se reafirma esa creencia que yo tuve en ese momento. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues lo que quiero comentarles es lo siguiente. Cuando yo tenía por ahí de 18 19 años, eh, pues la pareja que tenía yo en ese momento me dio la noticia de que estaba embarazada. Entonces yo, a la inversa de lo que se pudiera pensar en un muchacho de esa edad, de 18 19 años, yo me emocioné mucho. Yo estaba muy emocionado porque por ahí alguna vez tuve como que esos sentimientos de que yo no fui un hijo deseado, cosas así. Entonces, cuando me dice esto mi novia, pues yo me llené mucho de alegría y dije, pues qué bien, qué bonito. Entonces, de repente ella tomó la decisión de tener un aborto voluntario. Eh, yo en ese momento, por la edad que tenía muchos sentimientos encontrados, porque por un lado había estado feliz por la noticia que me había dado. Por otro lado estaba triste porque ella me comentó que había tomado alguna medicación para abortar, y yo estaba muy triste por eso también. Y al mismo tiempo, por mi corta edad, me sentía aliviado. O sea, era todo un caos mi mente, ¿no? Posteriormente, no sé, pasaron unos meses y se repite la situación. Entonces, fueron dos abortos. Y yo continué mi vida, terminé mi relación con esa pareja. Y dentro de mí sentía esa culpa. Yo sentía como que pude haber hecho algo más para traer a esos fetos a la vida o esos embriones a la vida. Cuando me acerqué mucho a la religión, cuando tuve o tomé a Jesús como se dice en la religión institucional, como mi Señor y Salvador. Entonces y se me desarrolló ese hábito de la oración. Me acuerdo que me puse a orar así como muy fervientemente. Y yo le decía, oye Señor, pues yo quiero saber qué pasó con esta situación. Yo todavía no conocía el libro de Urantia. Entonces dije, quiero saber qué pasó con esta situación, qué pasó con esto. Esos abortos realmente originaron vida o no pasó nada y todo se quedó ahí.
yo quisiera saber qué pasó. Entonces, no sé, pasaron algunos días después de esa oración, tal vez fue mi inconsciente, tal vez fue un mensaje del ajustador, no lo sé hoy en día a ciencia cierta, pero tuve un sueño en donde yo estaba en un lugar muy bonito, como muy limpio, no sé, no puedo explicarlo de otra manera más que era un lugar muy limpio y se veía como una ciudad muy desarrollada, con edificios muy altos, como construcciones muy futuristas, muy bonitas. Y yo entraba a una tienda, y ahí en esa tienda, no sé, yo tomaba algo y salía, y cuando salía estaba en la acera, en la banqueta, pero así tremendamente limpio, es lo que más recuerdo. Estaba muy limpio. Veo que vienen dos como personas chiquitas, así, caminando, chuc, 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 y me abrazan. Entonces, esas como personas chiquitas, no, yo no les podía ver el rostro. Era nada más, tenían como si fuera una armadura plateada y como así, como adornos aquí, muy, muy raro. Y me abrazan y me dicen, papá, venimos a decirte que estamos bien. Y me dicen, pero nos tenemos que ir. Acá te vamos a esperar. Y yo así como en el sueño recuerdo que estaba como muy asombrado y yo sentía, les digo, eso es meramente un sueño, fue meramente un sueño, sentía que eran unas niñas. Aunque yo no les podía ver la cara ni podía determinar su sexo, dentro de mí yo sentía que eran niñas. Entonces se voltean y se van, así se van corriendo. Cuando yo me desperté con mucha paz, con mucha alegría. Y les digo, ahí yo todavía no conocía el libro de Urantia. Después cuando conozco el libro de Urantia, que fue, no sé, como al año, a los 2 años de eso, y leí esta parte de lo que nos acaba de explicar Ruth, toda esa ruta que avanzan los niños o las criaturas que mueren sin tener un ajustador, sí tuve mucha certeza en eso. Dije, bueno, tal vez mi sueño sigue siendo un sueño y tal vez mi sueño fue algo que mi subconsciente me dio como para aquietar, pero, pero dentro de mí ese sentimiento se vio reforzado por lo que decía el libro. Y decía yo, bueno, ellos me dijeron que allá me están esperando, entonces yo tengo un compromiso, yo tengo que seguir adelante en mi carrera, en mi avance, si quiero. Regresar y verlos. Entonces, me motivó demasiado ese sueño, me motivó demasiado eso que leí en el libro de Durantia. Y bueno, pues ahora con la visión que nos comparten Ruth y Brad, les comento, esa creencia se me hace más robusta, se la siento más fortalecida. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir. No sé si alguien más tiene otra. Sí, miren, aquí está Oscar de Guadalajara. Primero que nada, bienvenido, Oscar, y pues adelante.
Muchas gracias, Oscar. Y, bueno, ahorita que comentabas lo que decías, que en el universo nada se pierde, con respecto a la pregunta que nos planteó Ruthie al final, también se me hizo muy buena pregunta de por qué la vida de un niño tiene que estar supeditada o depender del desarrollo espiritual del padre. Y la verdad yo nunca me la había hecho tampoco y es muy buena pregunta. Considero desde mi punto de vista, así como a priori, de una manera rápida, sin indagar más allá o sin pensar un poquito más, siento que para mí la respuesta sería, dado que la supervivencia del individuo está dada por la cantidad y calidad de experiencias de supervivencia que tienen, pues tal vez por eso el pequeñito o el embrión no ha desarrollado, no ha tenido esas experiencias y por eso de alguna manera está, está todavía relacionado con el padre. Entonces vemos cómo eh, para mí el libro nos amplía un poco más el entendimiento, porque desde el punto de vista de la ciencia no hay algún otro lazo más allá que lo biológico con respecto al embrión al padre gestor, a los padres gestores. O sea, no hay un elemento más allá, estrictamente hablando de la ciencia. Pero aquí vemos que sí tenemos ese vínculo espiritual, tenemos ese vínculo que nos dice que todavía está esa relación del embrión con nosotros, que todavía ellos dependen de nosotros. Entonces, ese compromiso recae en nosotros, así lo comprendo yo, recae en nosotros y más que una carga, yo lo vería como un aliciente para dar lo mejor de mí. Porque aún así, esos seres, esos embriones, están esperando que yo les dé algo. Si no es un sustento físico, si no es una caricia, sí es una experiencia de vida siguiendo los valores supremos. Entonces, eso me vuela la mente ahorita, pero me permite redoblar esfuerzos para seguir adelante. Eh, y bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra mención. Ah, Ruthie y Brad quieren comentar algo. Adelante, adelante. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Asael. Tanto que lo que compartiste fue muy enriquecedor para mí. Yo quería, como no hay tiempo, no hubo tiempo en la presentación, no estoy preparada, no tengo las respuestas a esta pregunta tampoco, pero muy similar a lo que compartiste tú, una respuesta así abrupta. Yo voy a colocar en el chat algo que yo encontré que fue interesante para mí. No es una respuesta satisfactoria, pero en negrillo yo coloqué la parte que me parece más interesante y simplemente dice que hay algo sobre nuestra mente y el otorgamiento de la mente que ellos describen como un patrón reproductivo paternal. ¿Qué significa eso? No lo sé. De pronto solo significa que la mente es la mente controla la biología, de pronto solo se refiere al hecho de que sí podemos reproducirnos, pero quizás está hablando sobre alguna dependencia mental que no conocemos aún. No es mi propia idea completamente. Chris Alverson, lo escuché, esa es la explicación de él, que existe alguna dependencia mental, que el niño se depende sobre su padre a nivel mental hasta la edad 16. Y si eso fuese verdad, las cosas tienen mayor sentido. Pero creería yo, creo, no quiero afirmar, ni quiero hablar por él, porque no sé si entendí su posición, pero yo pudiera ver si existe una dependencia mental. Quizás el niño no es suficiente tener un alma, también tienes que poder tomar una decisión sobre la carrera paradisiaca. Quizás eso tiene que ver, pero no estoy completamente satisfecha con esta respuesta. Pero la única otra cosa que pensé, de pronto realmente es más filosófico, una solución posible filosófica, y voy a colocar otra cosa en el chat también.
En las guarderías provisionales durante el libro, los reveladores nos hablan sobre qué tan crítico es la experiencia paternal, de crianza, es tan crítico para nuestra producción, pero se me ocurrió a mí que el inverso también necesitaría ser verdad, que el niño también necesita conocer que ellos son un niño de un padre humano y quizás donde esto se vuelve menos satisfecho, donde no me cuando yo entiendo, cuando las guarderías hablan que se necesita que el padre es el padre biológico, no lo que lo adoptó ni el cuidador, está hablando sobre el padre biológico, así lo entiendo yo. No sé si existe algo sobre un niño estar en el otro lado si ningún padre llegara. ¿Será que ellos tuvieran algún reconocimiento de que fueron un niño? Eso es lo que yo me preguntaba. Eso no es una respuesta porque no pudieran haber otras maneras. Aún me pregunto acá, hasta aquí en la tierra, hay niños cuyos padres mueren y crecen como adultos. ¿Por qué no sería tampoco esto posible en los mundos bonosiales? Bueno, eso es lo único que he podido tratar de digerir, pero de pronto les ayuda. No sé cuál ustedes están tratando de indagar y estudiar. Gracias a Isabel por tratar de responder eso. Bien, tenemos otro comentario. Adelante, Irene. Bueno, pues muchas gracias también a ambos por la presentación. De verdad es bastante agradable el saber que nos esperan allá muchos seres eh, amados. Y bueno, ahorita referente a las respuestas que están comentando y los diálogos que se han dicho anteriormente, para los niños que están allá esperando a algún papá, pero ninguno de los papás logra llegar. No, ahorita no recuerdo bien qué documento es, pero eh, bueno, lo leí me parece de ahí, lo voy a buscar para enviárselos, pero dicen que para las personas que llegaron allá y no tuvieron aquí la oportunidad de ser padres, por ejemplo, pues ustedes sí lo son, a Sael con las dos niñas, pero para las personas que por una u otra situación no pudieron tener hijos y los niños que están esperando allá que uno de sus papás llegue, pero por una situación no, les dan esa oportunidad a los niños y a los papás de esa parte. Entonces, pues ellos van a tener esa parte, ¿no? De adopción. Entonces, porque el padre lo que quiere es que se viva esa bonita experiencia de tener esa paternidad y demás. Y aquí en el libro también lo dice que um, es algo grato para que nosotros lo podamos entender, el amor que él nos tiene. Entonces, pues bueno, también para las personas que también han querido concebir y no se les ha dado esa situación en esta vida, saber que pues allá en la carrera ascendente, ahí también en las guarderías de estancia, hay niños que también están esperando para tener esa bonita experiencia. Entonces, esa es la sabiduría, el amor del Padre, la bondad que tiene con todos nosotros. Bien, muchas gracias, Irene. Am, ¿Alguien más? Em, ok, Brad, adelante. Sí, yo quería comentar sobre un par de puntos. Oscar estuvo hablando sobre su profesión como psicólogo y yo admiré mucho lo que dijo Oscar sobre como psicólogo, él quiere encontrar una manera de traer esta esperanza a quizás sus pacientes quienes han experimentado este tipo de pérdida. Me recordó a mí de la toma de decisión moral. La moralidad es nuestra obligación ante otros y yo no soy psicólogo, yo no tengo pacientes como psicólogo, sin embargo, Oscar sí, quizás Oscar tiene una decisión moral que él va a tomar sobre cómo él se postula ante sus pacientes y solo quería reconocer que eso fue algo muy valiente de su parte y como hermano bajo Dios quiero alentarlo en lo que sea esto
para él. No todos los pacientes van a ser lectores del libro de Durantia, la mayoría no, pero quizás hay alguna manera de tomar la esencia de estas enseñanzas, como las viviste en su propia vida, y mostrársela a otros. También quería, esto no está relacionado con tomas de decisiones morales, pero Asael, gracias por compartir su sueño. Realmente eres una persona que tiene imágenes muy vívidas y a veces sueñas vívidamente. Admiro eso de ti. Y yo creo que voy a tratar de leerlo en español porque amo cómo se tradujo, pero su sueño viene, creo yo, ese es el documento del documento 47. Eso fue su sueño y ahí está en el libro antes de leerlo. Es bellísimo. Y la única otra cosa que quería yo agregar es que yo tengo mi propia toma de decisión moral. Ruth mencionó la de ella y yo estoy de acuerdo con todos ellos, pero algo que yo quería compartir como esposo, como hombre, cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, vieron la foto, el sí, algo sucedió dentro de mí, en mi marco moral, algo cambió a nivel experiencial y nunca se ha apagado, sigue ahí, pero existe tanto como los reveladores hablan de la igualdad de sexo como una virtud en el cosmos y Jesús practicó la igualdad de los sexos en sus prédicas públicas. Aún existe algo muy especial sobre la maternidad y en el documento 84, una de las traducciones, creo que lo pronuncié bien, hay algo por el tiempo que una mujer humana, puede que su cuerpo pueda servir como portador de una nueva vida ante el mundo. Hay algo profundamente vinculado al destino en la era del Supremo. Fraternización con el destino, que es bastante único y eso me hace muy sensible. En el documento 100 existe una historia sobre un hombre rabioso cuando vemos el escenario completo protegiendo a su mujer y a su hijo de un tigre que estaba tratando de atacarlos. Yo sentí una conexión un poquito más grande con los comienzos de esto que es noble en la razón humana cuando mi esposa se embarazó y ese switch se prendió y no se ha apagado. Aún lo siento al continuar tratando de tener una familia. Wow, pues Brad, fíjate que, pues al ratito, mira, hasta me quedé sin palabras, me quedé emocionado. Al ratito que puedas, me mandas por mensaje la cita del libro, por favor, porque yo no recuerdo esa parte. Y ahorita que la leíste dije, wow. Entonces no fue un simple sueño, ¿no? Pues muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta para esta reunión que pues yo creo que fue muy interesante, muy enriquecedora para todos. Em, sí, no, no veo ninguna mano levantada por aquí dentro de la sala. Entonces, bueno, pues vamos a finalizarla. Yo creo que puta, yo voy a empezar a seguir digiriendo y viendo y pensando cosas porque después de esto, después hoy en día, bueno, no hoy en día, sino en estos años, en estos días, yo me estaba preguntando, bueno, ¿por qué si estamos más grandes, hablando de edad, si estamos más llenos de experiencia? A mí me ha costado mucho trabajo, después de que tuve a mi primera niña, volver a tener más hijos. Y yo he querido, pero no se ha podido. Entonces, si yo le he preguntado a Dios, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que no está dentro de tus planes o no sirve algo dentro de mí? ¿O qué? Entonces, toda esta información que ustedes acaban de dar en esta reunión,
pues trae muchas, me refresca muchas ideas y más con la cita que acabas de leer, Brad. Entonces, pues voy a releer todo esto, voy a ponerme a meditar y a ver qué sucede. Y bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues quisiera yo agradecerles nuevamente a ustedes, chicos, por haber estado aquí el día de hoy. Siento que ustedes han sido una bendición desde que eh, pues estamos en este camino de Urantia, desde que los conocí ahí en la Sociedad del Gran Cañón. Pues ha sido muy, muy grata su participación. Siempre que ustedes dan un punto de vista, enriquecen el auditorio donde están. Entonces, muchísimas gracias. También agradecer a Irene, que bueno, pues ella es la coordinadora de estas reuniones, ella es la que nos asigna eh, quiénes vamos a ser los hosts y nos asigna los meses. Entonces, pues sin ella no sería esto posible. Y bueno, también quiero hacer una especial mención para alguien que siempre está como tras bambalinas, siempre está tras el telón, pero sin esta persona esto simplemente no se podría llevar a cabo, y cada vez que lo escucho se me hace sorprendente la capacidad que él tiene para transmitir simultáneamente del inglés al español, de español al inglés. Muchísimas gracias, Serapis, por esta labor enorme que haces, porque, o sea, si contamos cuántas personas hablan en español y en inglés y manejan los elementos del libro Durantia como tú lo manejas, no, hombre, pues son muy pocas. Entonces tú, yo creo que eres muy especial para nosotros, y ten por seguro que eres muy especial para el Padre. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Les recuerdo a todos, compañeros, que más tarde voy a poner la charla disponible en el canal de YouTube de la Asociación Urantia México. Va a estar disponible para todos. Les voy a mandar el enlace para que tengan la posibilidad de compartirlo, y pues que esta enseñanza, este mensaje que nos trajeron hoy Ruthie y Brad, se esparza lo más que se pueda. Muchas gracias y pues bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.